Te damos gracias, Señor. Gracias por este lugar. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Por cada uno de nosotros. Tuviste la cruz por todos, incluyendo por aquellos que hoy están persiguiendo a nuestros hermanos. La salvación está abierta, dispuesta a toda persona. Te damos las gracias por estar aquí, por lo que vamos a escuchar hoy, que es tu palabra, Señor. Que el propósito de esta enseñanza sea hecha en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de esta prédica es Siervos de Dios. Siervos de Dios. Fuera de Cristo, ser siervo o esclavo, que es el sinónimo, es una condición muy negativa, ser esclavo. Lo hemos visto a través de la historia, hoy mismo. Hay esclavitud también en algunos lugares. Ahí, en este tipo de esclavitud, sin Cristo la persona no tiene ninguna libertad. Es anulada completamente. Solo hay angustia y temor en su corazón. Fuera de Cristo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Esto lo enseña Jesucristo. En Juan 8:34, esa escritura no está puesta, ¿eh? Jesús le dice a los fariseos que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús se está refiriendo, cuando dice el que hace pecado, se está refiriendo al que practica el pecado. O sea, el que hace pecado y le da lo mismo. Sigue pecando nomás. Y hay un gran engaño de las tinieblas, que por año, por generación, por cultura tal vez, el engaño que al final no hay ninguna consecuencia, si al final todos vamos a ir al cielo. ¿Han escuchado eso? No, si todos, no todos. Los que creyeron en Cristo van a ir al cielo, solamente los que creyeron. Pero el engaño es, no, si no va a haber consecuencias, si nadie lo sabe. ¿Se acuerdan cómo la serpiente engañó a Eva? Le dijo, no moriréis. Ahí le mintió, la engañó. Murió físicamente y espiritualmente. Por supuesto, la muerte espiritual es más trágica, porque es una eternidad sin Cristo. Quedaron separados, Adán y Eva quedaron separados. Esa es la muerte espiritual, quedar separados, no tener ninguna relación, ninguna conexión con Cristo. Y eso se restaura en el momento que la persona se convierte, cuando nace de nuevo. Ahí se restaura esa relación. En cambio, en Dios es muy distinto ser esclavo. La persona decide voluntariamente ser siervo de Cristo, ponerse bajo la autoridad de Jesucristo. El apóstol Pablo, en el inicio de su carta a los romanos y también en su carta a Tito, ahí él se presenta como siervo de Dios, siervo de Jesucristo. Eso es siervo por elección, esclavo por voluntad. La persona decide ser esclavo de Cristo o siervo de Cristo, porque se pone bajo la autoridad de Cristo y hace todo lo que el Señor le dice. Las dos condiciones del ser humano. Con Cristo es esclavo por voluntad y sin Cristo es esclavo del pecado.
Y vamos a ver hoy qué nos dice la palabra en relación a este tema. Vamos a ver Romanos 6, del 20 al 23. Aquí le está hablando a personas ya convertidas. Cuando erais esclavos del pecado, el pasado, erais libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora vos avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seamos siervos de Dios y no del pecado. Seamos siervos, esclavos de Dios y no del pecado. Ahora, ¿cómo se logra eso? Vamos a ver tres aspectos importantes que esta palabra que acabo de leer nos enseña. El primer aspecto, el fruto del pecado es muerte. Esto está en el versículo 20-21. Dice, cuando eres esclavo del pecado, eres libre con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Aquí el apóstol, como decía, le está hablando a personas convertidas, que ya han nacido de nuevo, y hace alusión a la antigua condición que ellos tenían cuando eres esclavo del pecado. Y ahí estábamos todos alguna vez, yo me incluyo por supuesto, esclavos del pecado. La condición anterior de ellos y la nuestra, al no estar en Cristo, nuestra condición era de esclavitud, éramos esclavos del pecado. Esto quiere decir que el pecado gobernaba en nuestras vidas. Él tenía autoridad. El pecado. ¿Y quién es el que está detrás del pecado? Sabemos quién es el que está detrás de toda desobediencia. Amados, existen dos reinos. El reino de la luz de Jesucristo y el reino de las tinieblas, del diablo. O estamos en uno o estamos en el otro. No hay un estado neutral. O estamos en un reino o estamos en el otro. No hay términos medios. Cuando éramos esclavos del pecado, éramos ajenos. Estábamos ajenos a la justicia de Dios, que por medio de la cruz, lo que hizo Jesucristo en la cruz. Cuando éramos esclavos del pecado, estábamos ajenos a esa justicia. En la antigua condición, nosotros, el pecado estaba enseñoreado, se había enseñoreado en nuestras vidas. Él era el Señor de nuestras vidas. El enemigo tenía libre acceso a nuestras vidas, a todas las áreas de nuestras vidas. Tenía libre acceso, ya que el pecado es lo que le abre la puerta al enemigo para que entre y gobierne. Pase usted, es como dejarle la puerta abierta y se le pase y haga todo lo que quiera en mi vida. El enemigo no tiene ninguna posibilidad de gobernar en la vida de una persona si la persona no le abre puertas. Ninguna. Él no puede entrar. Solamente entra cuando le abrimos puertas. ¿Y cuál es puerta? El pecado, la desobediencia, la mentira, el orgullo, la fornicación, la lujuria, la burla, la murmuración, el menosprecio, en fin, todo lo que no viene de Dios. Todo lo que no viene de Dios. Uno abre puertas. Hay muchas historias en la Biblia que narran situaciones de pecados.
la desobediencia del pueblo de Israel, por ejemplo. Hay muchos ejemplos, porque durante 40 años ellos fueron muy desobedientes. Por un tiempo a veces obedecían, pero después volvían, se daba un ciclo, era cíclico esta cosa. Y volvían a desobedecer, volvían a murmurar, a criticar a Moisés. En el libro de Hechos hay otro ejemplo. Ustedes lo pueden leer después de su casa. En el capítulo 5, los 11 primeros versículos, narra la historia de Ananías y Zafira. Cuando está comenzando la iglesia, ellos cometen un gravísimo pecado, gravísimo, muy grave. Tientan al Espíritu Santo. La palabra que en el griego original se usa en este texto es peirazo, y significa tentar, probar. En algunas versiones aparece que ellos, Ananías y Zafira, ellos probaron al Espíritu Santo. En otras versiones dice, ellos tentaron al Espíritu Santo, es lo mismo. Y Deuteronomio 6:16 dice expresamente, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. No tentaréis, no lo probaréis a Jehová vuestro Dios. ¿Y qué le dice el diablo a Jesús en el desierto? Él tuvo en 3 intentos. Él intentó 3 veces hacerlo caer. En el segundo intento, Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Eso está en Mateo 4:7. No tentarás al Señor tu Dios, porque el diablo lo estaba tentando. Nada bueno trae el pecado a nuestras vidas, nada bueno. Y nosotros, el Señor nos ha dado todas las armas para vencer el pecado. Todos hemos experimentado alguna vez pecado, todos. Y nos podemos dar cuenta de esto, que no trae nada bueno a nuestras vidas, nada rescatable. A veces pueden ser muy cortos, 5 minutos, por una eternidad perdido. El pecado avergüenza a la persona, a aquellos que lo practican, trae destrucción a nuestras vidas. Por eso siempre decimos, el pecado debe confesarse, debe sacarse a la luz para avergonzar al pecado y no que el pecado nos avergüence a nosotros. Alejémonos del pecado, aborrezcamos, porque Dios aborrece el pecado. Lo hemos dicho alguna vez, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. O sea, ninguna simpatía con el pecado, ninguna. Aborrecerlo como Dios lo aborrece. Y todo pecado, sea cual sea, es una desobediencia a Dios. Y como el fin del pecado es muerte, lo rechazamos con todas nuestras fuerzas. No tiene entrada, no le abrimos ninguna puerta. El segundo aspecto que vamos a ver de esta escritura que vimos en Romanos es que vamos a ver las consecuencias de ambas situaciones. El versículo 23 lo explica muy bien, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado o la consecuencia del pecado, eso quiere decir, es muerte. Esta escritura deja muy claro las dos consecuencias. Seguir al pecado, seguir a Dios. Si la persona ha decidido tomar el camino del pecado, de aquel que peca deliberadamente, y si no tiene ningún deseo de solucionar ese aspecto en su vida, si le da lo mismo seguir pecando, debe saber que la consecuencia a esta decisión es la muerte eterna. O sea, de ahí ya no hay regreso.
no hay vuelta atrás. Así lo dice la palabra. Pero si la persona decide caminar según la opinión de Dios, va a tener vida eterna con Jesucristo por toda la eternidad, juntos con Jesucristo por la eternidad, por siempre. Así como lo enseña un principio que está en la Escritura, que es el principio de la siembra y la cosecha. Lo que la persona siembra, eso va a cosechar. Y en Gálatas, capítulo 6, versículos del 7 al 9, dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Aquí dice, si no desmayamos. Otra palabra dice, perseverar hasta el fin. Aquí dice, si no desmayamos. Está hablando lo mismo, perseverar. Dios no puede ser burlado, dice esta palabra. Lo que la persona siembra, eso va a cosechar. Nadie puede llegar a estar frente a Dios y argumentar: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahí están los dos caminos: o camino en el pecado, o camino en vida, camino en Dios. Ahí tendremos vida eterna. Ejerzamos esa capacidad de elegir. El Señor nos dio el libre albedrío a cada uno. El libre albedrío es la capacidad de elegir. Elijamos seguir a Cristo, así como alguna vez lo hemos hablado en Deuteronomio 28, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel: frente a ti está la bendición y la maldición, escoge pues. Seamos sabios en decidir. Cuán importante es tomar la decisión correcta lo más pronto posible, porque no sabemos cuándo el Señor va a volver por su iglesia. No sabemos. Puede volver en este mismo instante, puede volver en un tiempo más. Tomemos esta decisión firme, esta determinación, mientras Él pueda ser hallado. Y el tercer aspecto que vamos a ver: libres del pecado. Libres del pecado y siervos de Dios. Esto aparece en el versículo 22 de Romanos 6. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Somos libres de la esclavitud del pecado si la persona se ha arrepentido y no hemos puesto bajo el señorío de Dios. Somos libres de la esclavitud del pecado. Cada uno toma la decisión de arrepentirse. Cada uno toma la decisión a ordenar su vida de acuerdo a los principios de Dios. Ahí el Señor viene, se acerca y nos perdona. Y comienza a hacer esa obra que solo Él puede hacer. En ese momento comienza un proceso de santificación. Cuando la persona nació de nuevo, de ahí en adelante comienza este proceso de santificación hasta el último instante de nuestra vida durará. El Señor nos va limpiando. Él hace la obra de limpieza, de purificación, de santificación. Nuestra parte es obedecer sus principios. Y el fruto final
es la vida eterna. El fruto final es la vida eterna con Jesucristo. Qué diferencia tremenda, abismante está entre ser esclavo o siervo del pecado a ser siervo de Cristo. Es radicalmente opuesto. El pecado nos lleva a condenación eterna. La justicia de Dios nos lleva a vida eterna. Y todo esto gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Lo que Él hizo en la cruz. Y que en unos días más, el mundo entero lo va a recordar. ¿Por qué el mundo entero? Porque Jesucristo marcó la historia. Antes de Cristo y después de Cristo. Nadie dice antes de Buda, después de Buda. Es antes de Cristo. Él marcó la historia. El verdadero cristiano, claro, recuerda constantemente. No es necesario esperar una fecha para recordar el sacrificio de Cristo. Uno recuerda el sacrificio de Cristo cada día. Gracias, Señor, por este día, gracias por este sol, gracias porque podemos congregarnos. Y todo eso gracias a la cruz. Lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él poniéndose en nuestro lugar. El inocente en lugar del culpable. Vamos a leer una escritura que es palabra de Dios que Dios le reveló al profeta Isaías 750 años aproximadamente antes de Cristo. Antes que Jesucristo apareciera en la escena mundial. El profeta Isaías escribió, es un poco largo pero lo voy a leer completo, porque aquí el Señor le describió de manera exacta, precisa a Jesucristo. En Isaías 53, los 9 primeros versículos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno, para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por medio de la violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos la sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Cómo esta escritura describe tan bien al Mesías? Toda su pasión, todo lo que él hizo, por amor a nosotros, por darnos la paz, él cayó el castigo sobre él, el castigo de nuestros pecados, de nuestras rebeliones.
el Cordero perfecto. Fuimos libertados de la esclavitud, del pecado, por aquel Cordero perfecto. Y en esta reunión que vamos a tener el viernes 18, vamos a hablar de este Cordero perfecto, que se puso en nuestro lugar. Y todo eso lo hizo por amor. Aquel que nunca cometió pecado, asumió las consecuencias de mi pecado, de nuestros pecados. Que nunca se nos olvide esto, nunca se nos olvide este hecho, que por mis actos yo merecía la muerte eterna, pero Jesucristo asumió las consecuencias de mi pecado. Seamos verdaderos hijos de Dios, seamos radicales en rechazar el pecado. Como decía yo delante, ninguna simpatía con el pecado. El pecado no nos trae nada bueno, nada bueno. Ser siervos de Cristo es ser libres, es estar en libertad. ¿Qué diferencia ser esclavo del pecado o ser esclavo de Cristo? A Jesús le costó la vida por darnos la reconciliación con el Padre. Seamos siervos de Jesucristo. En algunos días más vamos a recordar la pasión de nuestro Señor, la Pascua o el Pesaj, como se dice en hebreo, quien con su obra nos hizo libres del pecado, libres. En la cruz Él nos hace libres del pecado. Por eso delante había una alabanza que decía: levantamos nuestras manos, levantemos nuestras manos, amados en Cristo, levantemos nuestras manos con libertad. Tienen que, ¿qué van a decir? Que levante las manos. Estamos frente al Señor, y al Señor le costó su vida darnos esa libertad, y Él quiere que usemos esa libertad. Somos libres, vivimos una vida plena, una vida en paz, una vida con gozo, una vida con propósito, sin miedo, una vida victoriosa, y después de la muerte nos espera la vida eterna, juntos con Jesucristo, por toda la eternidad. ¿Amén? Amén. Amén. Y vamos a terminar alabando al Señor, porque Él merece toda alabanza, toda gloria, toda honra, toda nuestra adoración.